la explicación. Bien, entonces vamos a dar inicio a este curso. Acá en nuestra primera guía, acá tenemos guía de trabajo número 1 de este primer bimestre o este primer bloque. Nuestro grado pues es cuarto bachillerato. Acá el curso, aquí dice matemática, vamos a corregirlo. Este es estadística. Acá aparece mi nombre, que mi nombre es Rigo. Posteriormente pues ya ustedes vayan a tener un sentido del grupo también para querer trabajar. Si surgen dudas, no tengan pena en plantear sus dudas, ¿verdad? Ya que esa es la mejor forma que nosotros tenemos para poder comunicarnos. No se vayan a quedar con las dudas porque es un poquito difícil cuando nosotros pues vamos acumulando información, vamos acumulando dudas y después retomar todo eso se hace un poco complicado. Bien, entonces vamos a iniciar con un concepto de estadística. ¿Y qué es estadística? Acá me dice que estadística es una ciencia que estudia las características de un conjunto. Entonces, nosotros tenemos que saber que cuando aquí se habla de conjunto, se refiere a cualquier colección de elementos. Pueden ser personas, pueden ser objetos, pueden ser animales, puede ser cualquier cosa, siempre y cuando sea un conjunto. Entonces nosotros vamos a saber que la estadística es la ciencia que estudia las características de un conjunto. Entonces, ¿qué más dice? Dice que de un conjunto de casos para hallar en ellos regularidades en el comportamiento. Nosotros lo que hacemos es encontrar esas características de comportamiento para poder analizarlas y poder escribirlas. Entonces, a eso se refiere la estadística. Y dice que sirven para describir el conjunto, para efectuar predicciones. En otra definición de estadística, se dice que la estadística es la ciencia que estudia y recolecta información para la toma de decisiones. Esta es otra definición de estadística, que dice que es la ciencia que estudia y recolecta información para la toma de decisiones. ¿En qué momento nosotros realizamos un análisis estadístico? Por ejemplo, cuando alguien desea colocar un negocio, suponiendo que al día de hoy, pues nosotros sabemos que todos necesitamos internet, porque ya el internet se hizo muy necesario, pero resulta que al día de hoy, pues todos lo tenemos con fácil acceso, ya que todos podemos tener un teléfono celular, todos tenemos internet, pero antes de esto existían varios negocios, los cuales eran los café internet y que muchas personas frecuentaban los café internet. Hoy en día ya hay muy pocos. Pero resulta que también nosotros, al momento de tener internet en el teléfono, a veces se termina el internet o se nos termina la carga del teléfono. Y cuando eso sucede, pues se hace necesario buscar otro acceso de internet. Entonces, ¿qué pasaría si al día de hoy yo quisiera colocar un café internet? ¿Qué necesito hacer? Bueno, antes de tomar la decisión de colocar este negocio, yo voy a hacer un análisis estadístico. Voy a hacer un estudio y voy a recolectar información. Entonces, ¿cómo hago eso? Yo hago eso utilizando lo que son encuestas, que es una de las herramientas que yo podría utilizar para poder recopilar información. Entonces, por ejemplo, acá aparece Alexander. Si yo le pregunto, Alexander, ¿usted frecuenta algún café internet en la actualidad? ¿Qué me diría usted? Perdón, profe, ¿puede repetir la pregunta? Claro que sí. ¿Usted frecuenta algún café internet en la actualidad para tener acceso a la red? No, Ya no lo frecuenta. Muy bien. César Morales, ¿usted frecuenta algún café internet en la actualidad? A ver, César Morales.
Parece que no me escucha. Ivy Mérida, ¿usted frecuenta algún café internet en la actualidad? No, la verdad no. No, muy bien. Kimberly Shikai, ¿usted frecuenta algún café internet en la actualidad? No, profe. No, muy bien. Maximiliano, ¿usted frecuenta algún café internet en la actualidad? No. No, muy bien. Fíjense bien, pues, de todas las personas que están presentes, yo le pregunté a algunos si frecuentan algún café internet y todos me dicen que no lo frecuentan. ¿Qué significa eso? Si yo hubiese tomado la iniciativa de colocar un café internet y ustedes son mis clientes alrededor del lugar, nunca van a llegar. Yo nunca voy a tener clientes. ¿Por qué? Porque yo nunca hice una recolección de información para saber si la gente iba a frecuentar mi negocio. Entonces, precisamente eso es lo que hace la estadística. Hace un análisis y un estudio de información de un tema específico para tomar decisiones. Entonces, si yo primero hago un análisis estadístico y realizo una recolección de información, entonces yo voy a saber si colocar un café internet es buen negocio o ya no lo es. Entonces, en este caso, si ustedes fueran mis clientes alrededor de mi negocio, pues yo diría, no me conviene poner un café internet. ¿Por qué? Porque ninguno frecuenta el café internet. Entonces, a pesar de que no le pregunté a todos, yo sé que si yo llego a preguntar a los demás, la respuesta también va a ser similar. Entonces, van a decir que no frecuentan un café internet. Eso significa que no es viable colocar un negocio de esos. Entonces, por eso se dice que la estadística se encarga de la recolección de datos y análisis de la información para la toma de decisiones. Entonces, ¿qué decisión voy a tomar yo en ese momento? Pues no colocar un negocio de esos. ¿Por qué? Porque solo voy a invertir dinero y voy a generar pérdidas, porque no van a frecuentar mi negocio. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes tengan en mente de la estadística, que dice que es la ciencia que se encarga de el estudio de las características de un conjunto de elementos. ¿Qué elementos? Como dije, pueden ser personas, pueden ser objetos, pueden ser animales o puede ser cualquier otra cosa. Entonces, dice acá, la estadística en general estudia los métodos empleados en la recolección, organización, resumen, análisis e interpretación de datos. Entonces, lo que yo hice en este momento fue recolectar información. No la organicé. ¿Por qué? Porque no tomé, no apunté la información, solo hice una recolección verbal. Pero cuando se hace una recolección escrita, debemos organizar la información, generar un resumen, hacer un análisis, interpretar los datos. Y después que hacemos eso, ¿con qué fin nosotros generamos esta información? Dice que se genera con el fin de obtener validez en las conclusiones y tomar decisiones. Entonces, eso es la estadística. Es la que se encarga de recopilar información para la toma de decisiones, en pocas palabras. Bien, entonces, ahora que nosotros pues ya sabemos qué es la estadística y a qué se dedica la estadística, tenemos que saber que la estadística se clasifica en dos partes. Se clasifica en estadística descriptiva. ¿Y quién es la estadística descriptiva? Dice que la estadística descriptiva está orientada a la presentación de datos mediante tablas y gráficas que permiten resumir o describir el comportamiento de los mismos. Y dice acá, sin realizar inferencias. ¿Qué significa eso? Este curso se llama Estadística Comercial. Y en este curso nosotros vamos a trabajar únicamente la estadística descriptiva. ¿Qué va a ser esta estadística? Entonces va a estar orientada a la presentación de datos, como dice aquí, por medio de tablas y gráficas. Vamos a aprender cómo hacer esas tablas y esas gráficas. ¿Para qué hacemos eso?
para ver el comportamiento de la información que hemos recolectado. Y aquí dice, sin realizar inferencias. ¿Qué es una inferencia? Una inferencia es un proceso aleatorio, ¿sí? Un proceso que podría ocurrir o podría no ocurrir. Por ejemplo, el día de ayer el clima era terrible. Estaba muy nublado y estuvo lloviendo. Entonces, ¿será que en el día de no, bueno, en la parte, ya en la parte final del día, pues estaba bastante frío, ya no estaba lloviendo, pero yo hubiese podido asegurar, mañana el clima va a estar exactamente igual que hoy? Con decir eso, yo puedo decir que eso podría o no suceder. Entonces, ese evento puede que suceda o puede que no suceda. Si yo hubiese dicho eso anoche, mañana el clima va a ser exactamente igual que hoy. Y resulta que el día de hoy hay cielo despejado, hay viento, pero hay calor. No hay lluvia. Es totalmente lo opuesto al día de ayer. Entonces, era un evento que no ocurrió, pero es posible que el evento también ocurra. Entonces, a eso se refiere con una inferencia, a plantear una situación que podría ocurrir o que podría no ocurrir. Entonces, cuando aquí dice sin realizar inferencias, significa que si yo ya tengo tablas y gráficas, que ya sé cómo se comportan mis datos, entonces yo voy a tomar una decisión correspondiente a lo que yo estoy viendo. No voy a tomar una decisión al azar. ¿Por qué? Porque eso ya sería una inferencia. Si regreso a mi ejemplo, en mis tablas, en mis gráficas y en mi comportamiento de datos, yo digo, bueno, ya vi que mi tabla dice que las personas no van a frecuentar mi negocio. Mis gráficas dicen que voy a tener pérdidas. Entonces, ya conozco el comportamiento de los datos. Y si yo digo, entonces sí voy a poner mi negocio. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo una inferencia, porque no estoy tomando en cuenta el análisis de los datos que hice, sino que estoy tomando una decisión sin importarme esos datos. Entonces, a eso se refiere la inferencia, a que puede existir un evento el cual puede suceder o puede dejar de existir. Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros tomemos siempre las decisiones en base a la organización de la información en tablas y gráficas y no que realicemos inferencias. Muy bien. Entonces pregunto, ¿está claro qué es la estadística descriptiva? Sí, Muy bien. ¿Los demás? ¿Está claro qué es estadística descriptiva? Sí, profe. Muy bien. Bueno, si alguien llega a tener alguna duda, como dije, pues sin ninguna pena, yo le voy a explicar. Bueno, entonces vamos a avanzar. Como dije, pues la estadística se clasifica en descriptiva y se clasifica en inferencial. ¿Qué es la estadística inferencial? Dice que la estadística inferencial, en cambio, se deriva de la muestra de mediciones u observaciones que se han hecho a una parte representativa de la población. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo quiero trabajar con estadística inferencial, tengo que tomar una parte de la población y a esa parte de la población se le denomina muestra, exactamente como lo dice aquí. Y de esa muestra yo voy a tomar mediciones y voy a realizar observaciones. Y en base a eso, pues nosotros ya tomamos decisiones. Pero dice lo siguiente, por lo cual busca establecer generalidades para la población a partir de los datos obtenidos. En consecuencia, la estadística inferencial investiga o analiza una población a partir de una muestra seleccionada. Entonces, nosotros cuando queremos realizar una estadística inferencial, también necesitamos realizar mediciones, observaciones y tenemos que encontrar generalidades para describir el comportamiento del análisis o de la población que nosotros estamos analizando. Cuando yo hablo de población, nuevamente quiero aclarar, no estoy hablando directamente de personas. Pueden ser objetos
o pueden ser animales. Pero acá se generaliza el término como población. La estadística inferencial, en otro momento, también se le conoce como la que analiza procesos aleatorios. ¿Qué significa eso? Que exactamente como lo mencionaba con la inferencia, por eso es que se llama inferencial, esto puede tener un evento, ¿sí? Y ese evento puede ocurrir o no puede ocurrir. Por eso es que se llama inferencia y por eso se llama también estadística inferencial. ¿Por qué? Porque analiza procesos aleatorios. Un proceso que podría existir o no podría existir. Por ejemplo, cuando nosotros estamos jugando, ¿qué les digo yo? Con un dado, ¿sí? Con estos juegos de mesa. Si nosotros lanzamos un dado, ¿será que nosotros podemos asegurar que al momento de lanzar un dado yo voy a obtener un número 5? ¿Podemos asegurar eso? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Si yo lanzo un dado, ¿voy a estar completamente seguro de que me va a caer un 5? No. Es correcto. Resulta que yo no puedo estar seguro de que vaya a caer un 5. De lo que sí estoy seguro es que puede ser un número entre 1 y 6. Puede ser cualquiera de esos números, pero no puedo asegurar de que vaya a caer un 5. Por eso es que a eso se le conoce como un proceso aleatorio, porque es posible que eso ocurra o que no ocurra. Y como indiqué, a esto se le conoce como una inferencia. Y la estadística inferencial también está basada en esto, en procesos aleatorios, que son eventos que podrían ocurrir o no ocurrir. Entonces, a este procedimiento o a este tipo de análisis se le conoce como probabilidades. Sin embargo, pues en este curso, pues nosotros no vamos a tratar de probabilidades, pero ustedes tienen que conocer que existe esta otra parte de la estadística. Entonces, la estadística descriptiva analiza los datos y muestra la información en tablas, en gráficas. Y la estadística inferencial la muestra a base de probabilidades, de procesos aleatorios que podrían existir o no existir. Entonces, así es como nosotros clasificamos a la estadística, como inferencial y descriptiva. Ahora, en la inferencial se menciona el concepto de población. Entonces acá tenemos nosotros población. ¿Qué es la población? Dice que la población o universo es el conjunto de elementos a los cuales se le estudian algunas características comunes. Ojo con esto. Dice que es el conjunto de elementos. A pesar de que dice población, como dije, no necesariamente tienen que ser personas. Dice acá, por ejemplo, los docentes de una institución educativa. Si nosotros hablamos de los docentes de nuestra institución, esa sería nuestra población. Pero nuestra población son solo los docentes de nuestra institución. No necesariamente tiene que ser una población grande. Luego dice, las empresas de un sector productivo. Si una empresa está produciendo, entonces el conjunto de esas empresas puede ser mi población. Dice, los barrios de una ciudad. Entonces, si se dan cuenta, acá ya no están hablando de personas, sino que, como dije, puede ser cualquier otro conjunto. Los artículos vendidos en un supermercado. Aquí estamos hablando de objetos. Las calificaciones de una prueba de aptitud. Vean, calificaciones. Eso es cualquier otra cosa. Eso no es ni un objeto y no es una persona, no es un animal, pero sigue siendo parte de la población. Entonces, tenemos que tener bien claro ese concepto, que cuando a mí me hablan de población, no necesariamente tienen que ser personas. Ahora, también se mencionaba que cuando nosotros realizamos un análisis estadístico, no es necesario que nosotros lo hagamos con toda la población.
Por ejemplo, yo quise decir, bueno, voy a poner un negocio, voy a poner un café internet. Mi población son todos los estudiantes que están conectados en este momento. Pero lo que yo hice fue preguntar a algunos estudiantes si frecuentaban un café internet. Y los que yo elegí me dijeron que no. Entonces, lo que yo hice fue analizar una muestra de toda la población. Entonces, una muestra es una parte de la población. Veamos acá la definición. Dice muestra. La muestra se define como un conjunto de elementos seleccionados adecuadamente que pertenecen a una población determinada. Entonces, eso es una muestra, una parte de la población, y es la que nos sirve a nosotros para poder realizar análisis. Bien, entonces aquí díselo, esto es importante. Al seleccionar una muestra, pretende que el análisis realizado en ella pueda proporcionar conclusiones similares a las que se lograrían si hubiese estudiado la totalidad de los elementos de la población. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Acá en esta reunión hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay 8 personas. De las 8 personas, yo pregunté al menos 4 personas. Entonces, yo tuve que escoger un número de personas. Ahí estamos. Yo tuve que elegir un número de personas adecuado. ¿Para qué? Para que el análisis de la información fuera correcto. Si nosotros no tomamos una muestra adecuada, si tomamos una muestra muy pequeña, entonces nuestros datos pues no nos van a arrojar los resultados que nosotros esperamos. ¿Qué hubiese pasado si de las personas que están aquí a una sola le pregunto yo si frecuenta o no un café internet? Y con base a lo que me diga esa única persona, yo tomo una decisión. Entonces, estoy haciendo un mal análisis. ¿Por qué? Porque mi muestra no es lo suficiente como para decir que eso diría toda la población. Entonces, tuve que agarrar al menos una parte para decir, bueno, si analizo a todo el resto, todos me van a decir lo mismo. O todos pueden decir lo contrario. Entonces, por eso es que es bien importante esta parte. Dice, al seleccionar una muestra, se pretende que el análisis realizado en ella pueda proporcionar conclusiones similares a las que se lograrían si se hubiese estudiado la totalidad de los elementos de la población. Entonces, significa que nuestra muestra, aquí dice, la muestra debe ser representativa. ¿Qué significa eso? Que tiene que tener el tamaño adecuado para poder realizar un análisis correcto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Profe. Veamos entonces. Hay otros conceptos, parámetros y estadígrafos, lo que son variables y lo que son escalas y mediciones. Entonces, esto pues nosotros lo vamos a ver en conceptos un poquito más rápidos, pero esta primera parte me interesaba a mí que se entendiera. Entonces, yo pues lo voy a dejar hasta acá y en la próxima clase pues nosotros vamos a seguir viendo esta parte teórica. Yo les voy a mandar a ustedes este documento para que ustedes puedan trasladar esta información a su cuaderno, pero lo van a hacer en forma de resumen, ¿sí? Lo van a hacer en forma de resumen. Van a hacer un resumen, lo van a pasar a su cuaderno y luego ustedes pues me van a enviar a mí algunas fotografías del resumen que ustedes hicieron para poder calificar esa parte. Entonces, esa va a ser la primera tarea, un resumen de este contenido que nosotros tenemos en este momento. Así que, antes de que yo finalice, no sé si alguien tiene